Muy buenos días, mi nombre es Vladimir Araúz y voy a hablar acerca del lenguaje televisivo o el lenguaje de producción audiovisual que se utiliza detrás de la pantalla. Muchas veces este lenguaje no lo conocemos o lo desconocemos porque básicamente nosotros la mayoría de nuestra vida hemos sido parte de la audiencia y no como tal parte de la producción, que es un arte muy complejo y es algo fundamental para que la calidad de la producción sea infaltable. Como primer punto debemos reconocer que existen gran variedad de lenguajes. Vamos a estar hablando de lo más, como quien dice, lo más representativo dentro de lo que es el uso de la cámara y la base de los ángulos dentro de una escena que sería parte de la producción audiovisual. Como primer punto debemos hablar de los planos. Existen diferentes tipos de planos como tal. Sin embargo, los más importantes sería, por ejemplo, el plano panorámico, que es uno que brinda totalmente la amplitud de la escena. Y este es un plano que se utiliza como tal para dar contexto de qué es lo que sucede cuando se amplía totalmente la toma. Dentro de otros parámetros encontramos los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Los ángulos son los que acompañan al plano y dan a un mayor contexto de la escena, dependiendo de qué ángulo usted lo pueda observar o de qué ángulo se está ejecutando la escena. Por ejemplo, un ángulo puede llegar a dar visibilidad a un personaje, puede llegar a expresar sentimientos, a expresar sensaciones, a expresar la forma de cómo se expresa el personaje sin tener que el personaje hablar. Los ángulos sirven para brindar este apoyo a la trama para que pueda entonces el espectador entenderlo de una mejor forma. Los ángulos pueden quitar visibilidad o dar visibilidad, quitar fuerza o dar fuerza a un personaje o a un objeto. La mayoría de los ángulos son para personas, sin embargo a los objetos también se les aplican los ángulos para poder darle mayor valor dentro de la escena. Aparte de los ángulos, también tenemos lo que es el movimiento de la cámara. El movimiento de la cámara, existen dos tipos de movimiento de cámara que son los más importantes, que es el movimiento psíquico y el movimiento físico. Dentro del movimiento psíquico encontramos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que el movimiento psíquico simple y sencillamente es realizar zoom, ya sea acercando la cámara, zoom in o zoom out, alejando la cámara dentro de la escena, sin tener que realizar ningún tipo de movilidad en la cámara, solo utilizando el lente de la cámara para poder, para brindar entonces la amplitud o la lejanía que necesita la escena. Por otra parte, existen los movimientos físicos de la cámara, que son los cuales se llevan a cabo con el movimiento de la cámara para dar transición a una escena de forma manual, como quien dice, porque está en movimiento la cámara. Existen diferentes tipos de herramientas como trípode, como tren de movimiento para cámaras, como las grúas, etc. Para estos movimientos, dentro de estos movimientos está lo que es el paneo, lo que es el primerísimo plano, está el traveling in out, el traveling in, entre otros tipos de movimientos. Básicamente el movimiento de la cámara físico consiste en mover la cámara de arriba hacia abajo, la velocidad, el lugar de dónde vaya, de dónde parta, a dónde vaya. Todo esto dará mayor contexto a la trama. Bueno, para finalizar debería comentar que pues es fundamental que conozcamos todo lo que son los movimientos, los ángulos, los planos, para que podamos tener una producción televisiva, o no solo producción televisiva, porque ya se está ampliando el género, se amplió el género, ¿no? Ya se amplió el género a lo que es la creación de contenido y a través de este conocimiento podamos brindar contenido de calidad para todos nuestros televidentes, seguidores o en